Cuando comencé mi carrera como programador, tenía una idea bastante clara de lo que implicaba el trabajo: largas horas frente a la pantalla, resolviendo problemas complejos, depurando líneas de código y en ocasiones lidiando con bugs extraños que aparecían de la nada. Sin embargo, había una cosa que nunca me imaginé encontrar: un código que parecía tener vida propia. Trabajaba en una startup que, como tantas otras, prometía revolucionar su sector. El equipo era pequeño, pero comprometido, y la presión para entregar un producto perfecto era inmensa. Llevábamos semanas desarrollando una nueva aplicación, y estábamos en la recta final. Mi tarea principal consistía en crear una función de análisis de datos para los usuarios, algo relativamente sencillo, pero las cosas empezaron a torcerse cuando un compañero, llamado Daniel, decidió abandonar el proyecto abruptamente. Daniel era uno de los mejores programadores que había conocido, pero también era un tipo solitario y reservado. No se relacionaba mucho con el equipo y su estilo de codificación era tan enreversado como él. Siempre decía que la clave estaba en el detalle, pero sus detalles a menudo eran oscuros e impenetrables. Un día, simplemente no apareció más por la oficina y dejó un mensaje críptico en Slack diciendo que necesitaba tomarse un tiempo para replantearse todo. Los días posteriores fueron un caos. Daniel había dejado una parte crucial de la aplicación sin terminar, un módulo que gestionaba el backend de los datos. Mi jefe me asignó la tarea de revisar lo que había hecho y continuar donde él lo dejó. Lo primero que noté al revisar su código fue lo desordenado que era. Daniel había dejado comentarios breves y desconectados, como si fueran pistas de un acertijo. No pude evitar sentir una incomodidad latente mientras revisaba su trabajo. Había algo extraño en la forma en que estaba escrito, las líneas de código que no tenían sentido a primera vista, variables con nombres inusuales como sombra-oculta o eco-perdido. Era como si todo tuviera un propósito más allá de lo funcional. Decidí que lo más fácil sería empezar desde cero, reescribir su código y deshacerme de lo que parecía ser una maraña innecesaria, pero algo curioso empezó a suceder. Cada vez que borraba una línea de código suya, en cuestión de minutos volvía a aparecer en el repositorio. Pensé que tal vez había cometido un error al hacer algún commit o push, así que revisé todo de nuevo, pero los cambios seguían regresando. Era como si el código se reinsertara por sí solo. Después de varios intentos, me quedé perplejo. No había nadie más en el proyecto, y el código no estaba siendo sincronizado automáticamente desde ningún servidor externo. Lo más extraño fue que cuando decidí comentarle el incidente a otro compañero, Raúl, y cuando ambos revisamos juntos el código, las líneas extrañas no estaban allí, pero al regresar yo solo, allí estaban otra vez. Decidí ignorar el asunto, suponiendo que tal vez estaba cometiendo un error tonto, pero la situación empeoró. Una noche, después de horas intentando corregir un bug, noté que un nuevo archivo se había generado en la carpeta del proyecto. Era un archivo de texto llamado nota.txt. Lo abrí y en él había una sola frase: No deberías haberlo tocado. de inmediato pensé que era una broma. Alguien en el equipo debía estar jugando conmigo, aprovechando la situación de Daniel para crear una especie de mito en la oficina. Pero, ¿quién? Nadie sabía del código que estaba revisando, ni del comportamiento extraño de las líneas que desaparecían y reaparecían. Traté de dejarlo pasar, pero la paranoia comenzó a crecer. Revisaba el repositorio constantemente, cerraba mis sesiones con miedo a que alguien pudiera estar hackeando el proyecto, pero cuanto más investigaba, más enredado me sentía en algo que no podía explicar. Una noche, mientras trabajaba tarde, el sistema comenzó a comportarse de una manera extraña. Las luces del monitor parpadeaban y mi teclado parecía tener un ligero retraso. Un mensaje apareció en mi terminal, algo que no había escrito yo mismo. Decía: el código es parte de él, no puedes eliminarlo sin consecuencias. Mi corazón se aceleró, respiré hondo y traté de pensar con lógica. Probablemente algún bug estaba generando mensajes fantasma. Decidí ir a casa y despejarme, pero esa misma noche recibí un mensaje de Daniel, el primer contacto en semanas. Era corto, directo: deja de intentar eliminar el código, ya no es solo código. No pude dormir, mi mente giraba en torno a esa frase: ya no es solo código. ¿Qué significaba? ¿Era una metáfora o había algo más? Al día siguiente, con los ojos rojos por la falta del sueño, volví al trabajo. Decidí enfrentar el problema de frente. Si el código de Daniel tenía algo extraño, lo descubriría.
Empecé a descomponerlo línea por línea, buscando patrones o algo que no encajara, y entonces lo vi. Había un fragmento de código que parecía no tener sentido, una simple llamada a una función, pero no era una función que reconociera. Estaba oculta en el sistema, camuflada como parte del código básico de la aplicación. Cada vez que la ejecutaba, el sistema reaccionaba de manera inusual. Las estadísticas de uso, que analizaban los datos de los usuarios, mostraban accesos que no existían, casi como si hubiera usuarios fantasma interactuando con la aplicación. Seguí indagando hasta que encontré un archivo oculto, un script que no aparecía en ninguna parte visible del sistema, pero que se ejecutaba cada vez que intentaba borrar o modificar el código original de Daniel. Este script estaba conectado a un servidor externo, uno que no pertenecía a la empresa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estaba haciendo Daniel? ¿Había insertado algún tipo de spyware? La idea de una trampa o sabotaje comenzó a tomar forma en mi mente. Decidí desenchufar todo. Mi instinto me decía que había algo más peligroso en juego. Finalmente logré contactar a Daniel en persona y su respuesta me heló la sangre. No es lo que crees. El código evolucionó. Lo que escribimos dejó de ser solo una función o un algoritmo. Ahora es algo más.